Hermanos, pues, ¿cómo estamos? Muy bendecidos, ¿verdad? Nos gozamos juntamente con los hermanos también por su aniversario, por la bendición tan grande que Dios les da. Y bueno, ahorita es momento para escuchar que ellos tienen que decirnos, escuchar su palabra. Y para eso, pues, vamos a disponernos orando, vamos a disponer nuestra atención, nuestros 5 sentidos para eso. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Padre, en esta hora nos has mostrado cosas tan hermosas, Señor, a través de tu palabra. Y en esta hora también, Señor, esperamos de ti que nos muestres tu palabra, nos muestres de tu amor. Señor, nos des esa dirección que quizás necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te ponemos en tu mano este momento. Permite, Señor, que mi esposo y yo seamos usados por este breve momento que estaremos aquí, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres decir, Padre. Y también te pido por los hermanos que están aquí presentes. Permite, Señor, que ellos también estén con sus 5 sentidos, Señor, puestos en lo que tú en el mensaje que tú les tienes que decir, Señor, en eso, Señor, que tú has preparado para este tiempo, para este momento. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tu mano esta hora, Señor. Permite que tu Espíritu Santo también esté aquí, porque Él es el invitado número 1 aquí en este lugar y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde vamos a compartirles pues vamos a terminar prácticamente esta parte de las escrituras del Nuevo Testamento, que es justamente el libro de Santiago. Ya vamos a abordar el día de hoy todo el capítulo 5 para dar como fin a esta serie de enseñanzas que hemos venido traído en las últimas veces que nos ha tocado participar. Así que pues abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 5 para iniciar, por favor. Y ahorita que estaban diciendo los anuncios, siempre decimos, los que decimos los anuncios ahora, que si no puedes venir los miércoles, que envíes tu petición a través de los canales que tenemos. Pero hermanos, en serio, si eso es como siempre lo decimos, si no puedes venir, ¿verdad? Si tú puedes venir, hermano, y tienes esa oportunidad, haz como ese espacio y seguramente va a ser de mucha bendición para tu vida que estés aquí con nosotros orando juntos. Ajá. Entonces, pues era un paréntesis nada más. Siempre se me viene eso a la mente cuando decimos los anuncios. Pero bueno, vamos a empezar entonces con esa parte de las escrituras. Y el capítulo 5 de Santiago inicia con un contexto donde habla contra los ricos opresores. Ese es el texto que ustedes van a poder ver al inicio. Acá en pantalla no se muestra, pero vamos a empezar entonces a leer a partir del versículo 1, que dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clamad el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pues vamos a entrar un poquito en tema en esa sección de la palabra de Dios, que es justamente una sección donde se habla contra los ricos opresores. Y aquí quisiera hacer como dos enfoques. El primero es justamente sobre la riqueza, y el segundo es precisamente sobre la opresión que ejecutan aquellas personas que están como en puestos de jerarquía sobre los subordinados, y que naturalmente pues por esa jerarquía que hay pues abusan de su poder y oprimen. Y pues para la primera parte nosotros
aquí Santiago está hablando a la iglesia y pues está dando inicia pues con una exclamación, ¿no? Y les dice a los ricos, pues, a ver, pongan atención porque empieza a decirles que bueno, por la forma en como ellos están actuando, pues van a venir tiempos sobre ellos, sobre los cuales pues no son nada agradables. Sin embargo, pues aquí podríamos pensar, a lo mejor reflexionar sobre la riqueza, ¿no? A lo mejor alguno de nosotros pueda decir, no, pues, o pueda considerarse que tiene abundancia o riqueza. Y aquí la pregunta sería, pues, ¿es malo o es cuestionable que un hijo de Dios tenga riqueza? ¿No es malo? ¿O sí? ¿No? No es malo, ¿verdad? Creo que si Dios tiene a bien bendecir a una persona, pues qué gozosos estaríamos por esa persona, ¿verdad? Porque Dios le ha bendecido, ¿no? Ya vimos, de hecho, en un capítulo anterior de Santiago, donde habla también Dios a los ricos y les dice, bueno, pues tú tienes esta parte y tú si eres menesteroso o te sientes como menos favorecido en cuestión económica, pues también tienes una parte. Pero al fin de cuentas Dios nos reconforta y nos dice, no importa si tú tienes abundancia o si tú tienes escasez, todos vamos a ir a parar pues ante un momento donde eso que nosotros en ocasiones llegamos a valorar en esta tierra, pues no va a tener ningún valor, ¿no? Y si nosotros nos vamos al tercer libro de Juan 1:2, dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí este versículo siempre lo utilizamos como referencia justamente cuando hablamos de aquella prosperidad que un hijo de Dios puede tener, ¿verdad? Y ese es el punto que aquí la palabra de Dios siempre nos recuerda. Yo deseo, o yo me gustaría que tú seas prosperado en todas las cosas, siempre y cuando tu espíritu, tu crecimiento espiritual, tu alma, pues esté también a la misma par, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega a pasar muchas veces que ya la balanza ya no se inclina correctamente, ya no es justa, ya no está vertical, sino que de pronto ya va tendiendo más de un lado hacia otro y ya de pronto ya no salimos como justamente de este contexto, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros seamos prosperados, pero dice, bueno, si quiero que seas prosperado, pero no nada más tú prosperes de una manera económicamente, pero y tu espíritu pues de todo empobrecido, ¿no? Porque creo que si nos pusiéramos a meditar, decir, bueno, ¿qué tú preferirías? ¿Estar prosperado económicamente o estar tú prosperado espiritualmente? ¿Qué quisiéramos, verdad? Y todos diríamos, bueno, pues no me des elegir una cosa ni otra, pues mejor las dos, ¿no? Creo que nos convendría, pero ahí es donde de pronto como que ya no da pues de esa manera, ¿verdad? Y vamos a leer entonces el Mateo 6:19, donde nos recuerda también sobre hacer tesoros en el cielo. Dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. En el versículo 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aquí viene la parte clave. En el 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Sale? Y entonces ahí donde ya si nosotros hablamos sobre riqueza, decimos, bueno, pues si nuestro corazón está puesto en las riquezas, entonces pues posiblemente, o si le echamos muchas ganas, o seguramente, pues vamos a tal vez lograrlo, no en nuestras fuerzas, pero sucede que no estamos entonces teniendo como esa balanza correctamente ubicada, donde estemos también creciendo o siendo prosperados espiritualmente. Y Dios te dice, pues haz tesoro en el cielo, ¿no? Haz tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque allá lo que tú hagas, allá te va a estar esperando, ¿no? Porque acá donde hay un versículo donde justamente dice Santiago 5:5, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordados vuestros corazones como en día de matanza. Yo aquí este día de matanza se me viene a la mente como si fuera como el día del juicio. O sea, nosotros podemos estar gastando nuestro tiempo en una cosa o dando nuestras prioridades hacia un lado o hacia el otro,
pero todo sin importar cuál es la prioridad o hacia dónde tú estás empujando todos tus esfuerzos, siempre va a llegar el día del juicio. Y va a llegar el día del juicio donde nosotros vamos a justamente ser pues puestos sobre la balanza para ver hacia dónde tiende más. Si tu vida estuvo enfocada hacia lo espiritual o hacia el otro lado, ¿no? Y el problema es ese, ¿no? Que de pronto a veces nos afanamos tanto que de pronto hacemos que, no está mal de pronto pues involucrarte en actividades que puedan traerte a ti una retribución económica, pero sin descuidar obviamente pues las cosas de Dios, ¿no? Luego muchas veces nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, y luego de pronto dicen, no, pues es que, híjole, yo quisiera estar allá, pero pues como ahora me involucré en esto otro, ya no puedo estar acá, ya no puedo estar a la iglesia, ya no puedo comprometerme en servir a Dios, ya si me llaman a comprometerme o hacer algo, pues ya no puedo, porque pues ya estoy hacia un lado nada más. Y es ahí donde Dios nos recuerda que pongamos precisamente como ese foco y que no nos perdamos de vista, ¿no? Siempre es importante como a través del camino de Dios, pues como siempre calibrar, ¿no? Calibrar nuestro, ¿qué se calibra? Como un aparato que se calibre. La brújula, ¿no? De esas veces que dices, ¿no? Que se calibra, que dices, no está en el punto donde debe estar. Tenemos que reorientar nuestra mirada donde la teníamos para enfocarnos y ponernos donde debe estar, ¿no? Creo que sí se entendió la idea, ¿verdad? Ok, continuemos entonces. Entonces es esta parte donde dice, bueno, no es problema que un hijo de Dios pues sea favorecido económicamente, siempre y cuando nuestros esfuerzos también estén enfocados en producir riqueza celestial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que de alguna manera nos va a colocar en el punto correcto de cuando lleguemos ante la presencia de Dios, pues hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Y sí me gustaría poner un video, no sé si lo tengan ahí listo, que siempre de pronto vale muchísimo la pena como recordarlo, porque nos pone como a reflexionar esa cuestión de entre mi tiempo que tengo en este mundo contra el tiempo que ya veíamos en la mañana, millones de millones que nos depara o que nos podría deparar la eternidad. ¿Sí lo tendremos disponible? Para continuar. Son 2 minutos y medio nada más, rápido va a pasar. ¿Existe la eternidad? Yes, he is. Imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina que esta cuerda es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la tierra. Tienes unos cortos años aquí en la tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen, oye, no puedo esperar todo ese tiempo, voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué hay de esto? Y todo lo demás. Es una locura, porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años. Por siempre. Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja, tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda? Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta. Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la tierra y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad.
Y hay gente que observa algunas de mis decisiones y dicen, tú eres tan estúpido, como si eso realmente afectara esto para algo. No, el estúpido eres tú, porque eso va a afectar todo esto. En serio, te lo digo en serio. Yo veo la manera como la gente está viviendo y me digo, wow, eso es de locos. Ustedes están tan locos. ¿Ustedes van a hacer eso ahora? ¿Van a disfrutar el ahora sin ni siquiera saber si tendrán un mañana? ¿Y tú crees que eso es ser inteligente y que yo soy tonto? El tiempo es corto y la eternidad no lo es, ¿verdad? Ya es un video que habíamos puesto antes. Ya creo que ya muchos tal vez lo hayan visto al inicio de alguna reunión. Hay una palabra que de pronto para nosotros nos parece un poquito golpeada, ¿no? Del video. Es un video que le hicieron ahí unos hermanos de Idea Arriba, ¿no? Ideas que bajan del cielo se llama su eslogan. Pero creo que todos entendimos la idea, ¿verdad? De esas veces que tenemos que otra vez reubicarnos para justamente poner en balanza lo que estamos haciendo en nuestras vidas y poder juzgar nosotros mismos si lo que estamos haciendo en nuestro día a día estamos generando tesoros en el cielo o solamente estamos enfocándonos al vivir el día a día en este mundo, ¿no? La otra parte de Santiago se enfoca en esta parte de contra los ricos opresores sobre sobre si tú te encuentras en una posición dominante sobre gente que está a tu cargo. En ese caso, digamos, si tú tienes la posibilidad y tienes gente a tu cargo, ¿no? Si a lo mejor tú eres patrón o eres jefe o tienes gente que está abajo de ti y que de alguna manera tú puedes darle órdenes. Y para ello, pues también la Biblia nos dice, bueno, si tú estás en esa situación, sé justo porque puede llegar en el momento en el que esas personas que están abajo puedan clamar a Dios por las injusticias que tú estés cometiendo y es ahí donde Dios va a hacer justicia a favor del que está pidiendo y en contra tuya, ¿sale? Vamos a leer Deuteronomio 24:14, dice lo siguiente, Deuteronomio 24:14. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hijos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. El 15 dice, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado, ¿no? Pero también en ocasiones está la otra parte de la moneda, ¿no? Hay que poner también las dos partes. Creo que en alguna vez alguien nos platicaba donde el cristiano, bueno, el obrero era cristiano y el patrón era cristiano también y de pronto el subordinado abusaba de la confianza que tenía, decir, no, pues es que el jefe es cristiano y pues yo aquí voy a echarle flojera, ¿no? Y son veces donde dices, bueno, también pasa, ¿no? Y es triste cuando no logramos justamente dar ese testimonio que deberíamos dar en las empresas o en los trabajos o en los lugares donde nos dan esa oportunidad de trabajar y en vez de justamente echarle ganas, pues dejamos un mal testimonio, ¿verdad? Entonces, continuamos en los siguientes versículos de Santiago capítulo 5 y el siguiente texto de este siguiente párrafo dice, sed pacientes y orad. Vamos a leer a partir del versículo 7 y dice lo siguiente, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Me falta uno. He aquí, todos por bienaventurados, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay una palabra que se repitió muchas veces, ¿y cuál es? ¿Sí la captaron o no? ¿Sí cuál es? ¿Perdón? La paciencia, ¿verdad? En esta parte de Santiago, el Señor nos quiere hablar justamente sobre la paciencia. Y la paciencia, alguien me pueda decir la paciencia,
Bueno, vamos a entrar mejor en la siguiente parte. Cuando nosotros estamos normalmente siendo pacientes o teniendo paciencia, luego ¿qué llega a pasar si no somos pacientes? Nos desesperamos, ¿verdad? Luego es algo muy, muy notorio. Luego de pronto llegas a una cita y te citaron a las 5 y ya son las 5:05 y esos 5 minutos para ti pareció que esperaste un montón, ¿verdad? Porque pues estás esperando, a lo mejor llegaste antes, a lo mejor no, pero dices, bueno, me citaron a las 5 y ya son las 5:05, ¿qué pasa? Y nos empezamos a desesperar, ¿verdad? Pero el Señor el día de hoy nos quiere hablar justamente sobre la paciencia y sobre que el tiempo de espera no tiene que ser justamente un tiempo perdido. Eso también se nos tiene que quedar acá cuando tú estés esperando, cuando tú tienes que aplicar justamente la paciencia no es como para que te desesperes, sino que justamente para que tú aproveches el tiempo, porque no debes convertirse entonces en un tiempo perdido. A lo mejor tú en estos momentos tú estás esperando algo o estás pasando por una situación complicada, donde dices, bueno, pues es que yo quisiera que este problema que tengo se resolviera pues ya, porque estoy esperando que se resuelva y mientras no se resuelve, pues yo ya me estoy desesperando. ¿Qué está pasando? Dios no está haciendo nada o no veo la respuesta, no veo de dónde pueda venir la solución y te desesperas. O podría ser que pudiera pasarte esto. Pero justamente la paciencia no es eso. O a lo mejor tú, no sé, estás esperando un trabajo tal vez y dices, también ya llevo un mes sin trabajar, Señor, ¿qué pasa? ¿No? Estoy mal o ¿por qué no tengo trabajo? Y el tiempo pasa y de pronto pues tú en vez de tener paciencia te estás desesperando, ¿verdad? O ya tienes un tiempo orando por alguna necesidad muy particular en la que tú dices, bueno, pues ya llevo rato y nada más no veo claro, ¿no? A lo mejor tú piensas en alguna situación que tú tengas o que tú quisieras que se resolviera y dices, no, pues ya me estoy desesperando porque no veo claro, ¿no? Y justamente pues vamos a ver el siguiente, algunos consejillos justamente para afrontar este tiempo en el que nosotros tenemos que pasar, en el que estamos en esa espera, ¿verdad? La primera es, ese tiempo de paciencia es para que en tu vida se genere gratitud. Vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses 5, de los versículos 16 al 18, por favor. Primera Tesalonicenses, bueno, voy a poner aquí. Ok, ya está. 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y bueno, aquí justamente estamos hablando de que pues una forma de que tú puedes pasar este tiempo de espera, un tiempo en el que Dios quiere generar en ti paciencia, es justamente que seas agradecido, ¿no? Porque luego de pronto cuando cuando nuestro foco ya no está correctamente instalado, en vez de, nos enfrascamos tanto en la situación que nosotros queremos que se resuelva, porque estamos a la espera, empezamos a quejarnos, bueno, pero es que no se resuelve esto, y cómo le voy a hacer, y ya llevo tanto tiempo esperando y no se resuelve, y en vez de justamente voltear y decir, bueno, creo que es un tiempo en el que yo pueda aprovechar para estar agradecido con Dios, y no lo hacemos, entonces ya nosotros podemos a lo mejor en vez de agradecer podemos estarnos quejando, ¿verdad? Y justamente es algo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, que en ese tiempo de espera que tú estás tal vez teniendo, o si Dios te llega a pasar por un tiempo de paciencia, no pierdas el tiempo, o no, el tiempo en este tiempo no es para que estemos como pausados, ¿no? O que, a ver, híjole, pues aquí voy a esperar a ver a qué hora se resuelve mi problema y ya se resolverá. No, sino que tú aproveches ese tiempo para justamente ser agradecido, porque luego de pronto ya estamos tan enfrascados en lo que necesitamos o en lo que estamos esperando, que ya a lo mejor lo que estamos haciendo es, pues, ya lo dijimos, ¿no? Quejándonos o no viendo lo que sí Dios nos ha dado, porque esa es la otra cosa. No tenemos esa capacidad para agradecer, Señor, pues
A lo mejor ahorita estoy pasando por esa situación, pero te agradezco porque me has dado un día más de vida. Mira, pues gracias a Dios mis hijos no se han enfermado a pesar de esta situación que estoy pasando. Bueno, tú me has dado esto. O no salen las cosas como queremos y ahí está nuestra atención y de pronto ya no podemos tener esos tiempos de agradecimiento a Dios. Vamos a leer Efesios 5:20, por favor. Efesios 5:20. ¿Qué nos dice? Es muy similar esta parte de las Escrituras. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ese es un tiempo que nosotros podemos utilizar para ser agradecidos. El punto número 2 es que en ese tiempo de paciencia nosotros lo aprovechemos justamente pues para involucrarnos en la palabra de Dios y buscar primero el reino de Dios, ¿verdad? Dice Colosenses 3:6, dice, ¿sí es ese? No, creo que no es ese. Es un versículo que dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Sí? Es el 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Entonces ya dijimos, el tiempo de espera por el cual Dios está pasando no es para que te quedes estático ahí de que no hago nada y aquí espero pues porque se va a resolver, ¿verdad? No, sino que realmente tú tengas ese tiempo y aprovecharlo para involucrarte en la palabra de Dios y precisamente buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Porque ya sabemos que Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y todas las cosas o las demás cosas van a ser añadidas, ¿verdad? Y nosotros estamos en ese tiempo de espera porque pues estamos esperando pues esa añadidura que nos hace falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Involucrarnos en la palabra de Dios y buscar el reino de Dios. El punto número 3, cuando tú estás en ese tiempo de paciencia que debes de experimentar o que has experimentado, es justamente descansar y confiar en Dios. Porque nosotros reconocemos que Dios está en control en todas las situaciones que nosotros tengamos. Luego de pronto hay situaciones tan complejas que vivimos en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que si pudiéramos de pronto pasar todos a decir alguna experiencia drástica que a lo mejor para mí lo fue, yo diría, híjole, pues ¿cómo le hizo, no? ¿Cómo le hizo? Porque seguramente, pues yo no me imagino si yo lo hubiera pasado, qué hubiera hecho. Pero son situaciones que Dios nos hace pasar y Dios para justamente enseñarnos que Él está en control. Son situaciones en las que seguramente nosotros no podemos hacer nada, nosotros no tenemos el control de esa situación y por lo tanto Dios nos quiere enseñar que Él está en control. Él está en control y por lo tanto como Él sí está en control, entonces nosotros tenemos que descansar y poner nuestra confianza en Él, ¿verdad? Y a veces eso es difícil, ¿verdad? A veces es muy difícil, a veces, no sé, o sea, puedes experimentar que, no sé, así el mundo completamente se te viene encima y que tú eres tan pequeñito que te va a aplastar y dices, ¿cómo voy a salir de esa situación? Pero el Señor te va a dar las fuerzas para pasarlo. ¿Por qué? Porque esa situación que llegó a tu vida, a lo mejor inesperada o a lo mejor de pronto dices, híjole, pues si todo estaba bien, ¿verdad? Pero llega a tu vida justamente para decirte y el Señor enseñarte que Él está en control y por lo tanto tú lo único que tienes que hacer es ir a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo voy a hacer, cómo lo voy a pasar, pero en tu nombre lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca, ¿no? Él es nuestra roca firme que no se mueve y entonces nosotros tenemos que justamente aprender a confiar en Dios y a no movernos de ahí. Filipenses 4, de 6 al 7, vamos a leer por favor. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque muchas veces cuando llega una situación a nuestra vida, en vez de que hagamos eso, decir, y ir delante de Dios con toda oración y ruego, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el enemigo? Trabaja en nuestra mente y no vas a poder, y tu hijo,
y la situación, y tus papás, y la gente, tu trabajo, tu jefe no te va a salir, mira, ya la regaste una vez, y bueno, y todavía ni siquiera no nos damos esa oportunidad de ir a los pies del Señor con toda oración y ruego, demostrándole justamente pues esa dependencia que queremos lograr, sino antes acá, ¿no? Antes acá, y ya decía Aurel, ¿no? Él ya tenía un plan acá después de que su esposa no llegaba a su casa. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Él ya estaba pensando acá toda una vida después pero la verdad era que pues no, o sea, calma, o sea, vamos a tranquilizarnos y poner nuestros pies en la tierra, y poner nuestros pies en la tierra es poner nuestros pies en Cristo, ¿no? Porque Él es nuestra roca. Y dice justamente Romanos 12:2, vamos a leer Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. ¿Quién dice amén? Sí, ¿verdad? Sea cual sea la voluntad de Dios, sea cual sea el problema, la situación, dificultad, la voluntad de Dios para tu vida es perfecta. Y siempre y cuando cuando venga una situación compleja a tu vida y tú recuerdes esto, y seguramente, porque la palabra de Dios no se equivoca, vas a ver que va a haber un descanso un poco mayor en tu vida cuando dices, la voluntad de Dios es perfecta, y respiras. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros creemos eso y estamos plantados en Dios, ese tiene que ser el efecto, ¿no? Porque si nosotros no estamos plantados en Dios y no estamos en el camino de Dios, y nuestra voluntad está más para allá que en el camino de Dios, entonces viene una situación, y a lo mejor esa situación ni siquiera es porque Dios te la esté mandando, a lo mejor es una consecuencia de tus acciones que no estás haciendo bien. Pero aún así, si tú en ese tiempo te acuerdas de Dios, ve otra vez, como decía las Escrituras, con toda oración y ruego, Señor, creo que no he hecho las cosas bien, ayúdame, ya tengo la situación encima, y Dios ahí va a estar contigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, vamos a leer nada más ya, el versículo 12, dice, 5:12 de Santiago. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Este versículo lo voy a leer solito porque está aquí metido y no tiene relación con lo demás, pero es una palabra que dice el Señor. Dios aquí en este versículo tan pequeño nos quiere enseñar a que no juréis. Dice, bueno, pues si tú vas a decir que sí, pues no jures, simplemente ¿qué tienes que hacer? Pues cumple. O sea, de esas veces pero júramelo, pues espérate, ¿qué quiere decir? Que no confíen en tu sí o no confíen en tu no, entonces quieren una palabra mayor para que tú pues como que te amarres, ¿no? Con tus propias palabras, pero la verdad es que no hay necesidad. Aquí dice la palabra de que Dios que no juréis. Vamos a Mateo 5:14, nada más para tomar un texto, 5:34, perdón. 5:34 al 36, y esta palabra viene, aquí sí está más amplificado este tema, de hecho el título de esta parte dice Jesús y los juramentos. Dice Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, el 36 dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Sale? A lo mejor tú en algún momento jurabas, a lo mejor tú jurabas como para que tu palabra tuviera el amarre ahí que necesitabas, pues, para que la gente te creyera, en la fuerza, ¿no? De que ya me mandé. Sí, acá promesas de amor, y te juro, no, realmente no hay necesidad, ¿verdad? Creo que si nosotros tenemos la capacidad, si la gente, lo único que necesita escuchar de nosotros es sí
o es un no, o la respuesta que tú le quieres decir, pero como jurar, como por tratar de que tu sí sea mucho más fuerte, no hay ningún sentido, ¿verdad? Ya lo vimos aquí en la palabra de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que nos quiere hablar Dios a través de la carta de Santiago, del 5 al 12. Muy bien, ¿cómo están hasta aquí? ¿Se están durmiendo? Para empezar a preguntar de la primera parte. A ver, vamos a empezar por el lado izquierdo. Nada, no es cierto. Bueno, para hasta aquí, hermanos, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Estamos hablando del libro de la carta de Santiago, ¿sale? De la carta de Santiago. Y esta carta, pues ahorita a lo que platicaba Freddy y lo que hemos platicado en otras prédicas, estamos hablando de la situación espiritual que tenía la iglesia en aquel tiempo. ¿Cuál era esa situación espiritual que tenía la iglesia en aquel tiempo? Bueno, pues era que estaban pasando por diferentes pruebas. ¿Y cuáles eran esas pruebas? Pues si alguno recuerda lo de las prédicas pasadas, algunos de ellos tenían problemas porque sentían que necesitaban tomar decisiones, todo, y les hacía falta sabiduría, ¿no? Y Santiago nos hablaba de, bueno, si tenemos necesidad, falta de sabiduría, pues pidámoselas al Señor. Y ese era una situación, ¿no? Recordemos que la iglesia en aquel momento, vamos a ver el versículo 1, nada más para recordar tantito, el versículo 1:1 de Santiago, de esta carta. Santiago se estaba dirigiendo a una iglesia que nos menciona, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Sus saludos se los manda a esas 12 tribus, va dirigido a ellos y menciona la palabra dispersión, porque en ese momento la iglesia algunos estaban sufriendo persecuciones y no estaban todos en un mismo lugar, algunos tuvieron que cambiar pues hasta de lengua y de ciudad y de muchas cosas. Entonces, la situación espiritual era esa. Lo que nos comentaba y nos platicaba Freddy era otros problemas que ellos estaban teniendo, porque ellos estaban aprovechando, por ejemplo, algunos estaban siendo gobernados por el egoísmo y, como decía Freddy hace ratito, se estaban oprimiendo a los pobres, ¿no? Los que estaban teniendo más riqueza en aquel momento se aprovechaban de su prójimo y pues los hacían trabajar a los demás, ¿no? Había esto que ya Freddy nos explicó. ¿Y qué pasaba también? Pues que se estaban destruyendo unos con otros a través de su lengua. Ya vimos también ese tema, ¿no? Que Santiago, por eso es que él tomó la decisión y dijo, pues voy a hacer esta carta para pues decirles, porque la situación espiritual está tremenda, ¿no? Estamos cometiendo pues varias situaciones que no están bien. Y recordemos que Santiago era un discípulo de Jesús. Entonces él siempre estuvo cerca de Jesús y él aprendió muchas cosas de él. Cuando él escribe su carta, él está basado en el amor al prójimo, que es otro de los temas que también Santiago nos menciona. Pero ¿qué creen? Que ya está por terminar la carta. Ya está por terminar la carta. Y cuando uno escribe una carta, le pones el mayor énfasis, así como que le dices, híjole, pero me faltó decirte esto. O sea, ya llevo tanto, pero me faltó decirte esta parte. Entonces, debido a esta situación espiritual que estaba llevando la iglesia, ya había abarcado él varios temas, ¿no? Y había abarcado que también había una situación que era la que envolvía a la mayoría. ¿Cuál era esta situación? Esta situación era la aflicción. La aflicción porque estaban pasando pruebas, cada uno de los que estaban en la iglesia, por eso lo escribió Santiago, estaban pasando pruebas y estaban afligidos. Entonces, en esta última parte, vamos a leer Santiago 5:13 para ver qué nos dice aquí. Dice,
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Quién ya hizo su carta bueno, no levanten su mano mejor, pero quién ya hizo su carta para la actividad que tenemos para hablar y predicar del Evangelio de Jesús a través de una carta? Quien ya lo hizo, traiga su mente, cuando ya casi la ibas a terminar al final. Quizás tú te estabas, bueno, a mí me pasó que me estaba dirigiendo, dije, bueno, me voy a dirigir así, no, hola, esto, lo otro, bla, bla. Y ya casi llenaba la hoja y dije, pero tengo que ponerle el plan de salvación, o sea, así como que dije, ay, o sea, y pues muchos versículos, ¿no? ¿Cuál le pongo? Porque pues se me va a llenar la carta. Santiago, ya se le estaba acabando la carta. Y si ven que está alguno entre vosotros afligido, haga oración. O sea, ya no te dio toda una explicación como en el Sermón del Monte, Jesús que se sentó con ellos, les explicó y todo esto, ¿no? Sino él simplemente te hace la pregunta, ¿está alguno de ustedes afligido? Y le da la respuesta inmediatamente, que es, haga oración. Es muy sencillo, ¿verdad? Como que suena muy, pues sí, sencillo. Exactamente. Hacer esta oración y este énfasis que Santiago está haciendo, al finalizar esta carta, Santiago hace énfasis en la oración. La oración en nuestra vida. Y les empieza a dar algunos, podríamos decir, pues algunos tips o algunas reglas que debemos de llevar a cabo en la oración. Dice que cuando estemos enfermos, que es el siguiente capítulo, el siguiente versículo que vamos a leer, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Aquí él también nos da la respuesta. ¿Sí? La parte de la aflicción no vamos a abundar mucho porque queremos cerrar la carta hoy mismo en esta prédica. Entonces, pero ya sabemos, ¿no? Vamos a mantener eso y lo vamos a experimentar. Si tú en algún momento sientes que estás pasando por aflicción en tu vida, Dios a través de Santiago te dice, métete, ve a buscar a Dios, porque ¿qué es la oración? Buscar al Señor, eso es, y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos afligidos, buscar al Señor. Número 2, que es este versículo, que cuando estemos enfermos, ¿qué dice? Perdón Dani, el anterior, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis que a veces, yo creo que hasta a mí me ha pasado, estamos enfermos pero no se entera nadie. Ya cuando se enteran, cuando ya salimos, nos dieron de alta. ¿Sí o no? Hay en ocasiones, ¿no? Pero ¿qué nos dice aquí? Dice que llamemos a los ancianos de la iglesia, y que pues oren por él. Pero además nos hace también una recomendación, que es ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No necesariamente va a ser siempre que tengamos que hacer la segunda parte, donde dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No es necesariamente, porque nosotros conocemos que la oración, hay diferentes tipos de oración, ¿no? No siempre voy a ungir y va a sanar el enfermo con el aceite o porque le ungí. Ese no es el énfasis. Vamos a ver en Hechos 9:34 un pequeño ejemplo, ¿no? De cuando estábamos, había una sanidad, un momento de sanidad. En Hechos 9:34. Y Hechos 9:34 nos dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Si se fijan, aquí fue solamente de palabra, o sea, con esa fe, imagínense. Sí, sé sano, levántate y pues haz tu cama, ya, ponte activo, ya estás sano. Esa es una forma de que, pero si nosotros no decimos que oren porque pedimos oración, pues no va a pasar, ¿no? No va a venir alguien a orar por nosotros. En Hechos 3, del 6 al 7, vamos a ver que otro pequeño ejemplo de la curación de un cojo, pero vamos a ver el versículo 6 y 7.
que dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Sí ven? No, a veces también nos puede dar pena, ¿no? Y podemos decir: ay, no, pero ¿cómo ayudo al hermano? Yo no tengo suficiente. Pues dijo Pedro, no tengo oro ni plata. Pero esa es una forma, ¿no? que oró. Otra forma la vamos a ver en Marcos 6:13. Y Marcos 6:13 nos dice. Ajá. Dice, estaban trabajando los discípulos, estaban en acción, ¿sale? Y este versículo dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este es otro ejemplo de que, pues en algunas ocasiones sí hacemos la unción del aceite y en las otras ocasiones no. No siempre, es como el Espíritu de Dios se mueve. Ajá, y le muestra a las personas que nosotros le decimos. Pero volviendo a la carta de Santiago, Santiago nos decía que nos está hablando de la oración. Y bueno, aquí él menciona esto, pero el aceite no es el énfasis de la oración, sino es en el nombre de Jesús. Todos los ejemplos que hemos visto son en el nombre de Jesús. En Juan 14, capítulo 14, versículo 13 y 14, vamos a ver que es verdad, que en la Biblia, en la palabra de Dios, Él nos dice que el nombre de Jesús es el que tiene poder. Entonces vamos a ver qué dice Juan 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todavía nos confirma, ¿no? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí ven? Esta partecita que nos dice Santiago aquí, pues es la fe. La fe es uno de los primeros requisitos que nosotros debemos cumplir cuando nosotros oramos, y es uno de los primeros requisitos que pues Santiago nos está enseñando en el versículo 15, en el 5:15, que dice: y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, pues uno de los requisitos que les comentaba es la fe. Ese es el primero. Orar con fe y en el nombre de Jesús. En esta necesidad en estas preguntas que hacía Santiago, ¿no? Vemos que él, como les decía, ya está terminando esta carta, y para él era importante la oración. Estaba viendo que el pueblo de Dios en ese momento estaba afligido, pero quizás no estaban teniendo mucha sabiduría de cómo pedir oración o de no pedir oración o de sí pedirla. Entonces, para nosotros aquí, el Señor te dice hoy: si tú estás enfermo o tienes alguna situación en tu vida, no te dé pena o no te lo calles, sino: Señor, vengo ante ti. Y segundo, pues aquí lo dice, ¿no? Como que lo clasifica. A lo mejor si es algún otro problema, pero no se trata de enfermedad, tú puedes entrar a la presencia del Señor en tu aflicción, en tu situación. Y si se trata de enfermedad, pues sí, pero vamos a ver, aquí viene una parte que se me hizo interesante, porque la primera es fe, ¿no? La segunda, nos vamos a estacionar un poquito en este versículo 15. La segunda es que hay un autoexamen, es un autoexamen. ¿Qué significa esto? Que dice: y si hubiere cometido pecados. En esa frase, y si hubiere cometido pecados. Este es un autoexamen que ya comentábamos en un miércoles con mi esposo, aquí precisamente. Este autoexamen significa que a veces muchas de nuestras enfermedades son causadas por nuestro pecado. No todas, vamos a dejarlo claro, no todas, pero muchas de nuestras enfermedades son causadas debido a que hay pecado en nuestra vida.
le abrimos la puerta al enemigo por alguna razón, algo hicimos y bueno, ahí está la enfermedad. Ajá. Entonces, por eso, pues se te preguntan algunas cosas cuando a veces tú pides oración, porque hay un autoexamen. Y nos decía el pastor un miércoles de oración, nos compartía que es verdad, a veces no descubrimos qué tiene la persona hasta que le preguntamos, siendo de que nosotros nos podemos hacer ese autoexamen y decir, pues a ver, ¿qué hice? ¿Cuándo fue la última vez que me dio el dolor? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo? Así, o sea, un autoexamen hasta que ya caes y el Señor dice, fue aquello, eso, le abriste la puerta al enemigo, viste cierta imagen, viste esto, viste, no sé de que haya alguna contaminación, pero entonces Santiago nos dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ajá. En esta primera parte del autoexamen, él le quería decir a la iglesia de ese momento, pues sí piden oración, sí vamos a orar, pero vamos a ver si hubieran cometido pecado, para que haya un arrepentimiento y pueda ser sano, que es la segunda parte, les serán perdonados, ¿no? Ahora, la tercer requisito de la oración que Santiago nos decía es el perdón. Aquí dice, y le pueden ser perdonados. Santiago nos recuerda que nosotros somos una familia, somos un cuerpo en Cristo y que nosotros pues debemos de confesar nuestras ofensas. A veces pues tenemos, no nada más es como si le abrí la puerta al enemigo por algo que comí, ¿no? O comí de más, o no sé, algo, ¿no? Es que puede ser algo así, ¿no? A veces, mi estómago, pero ya te duró mucho y dices, que oren por mí, ¿no? Pero fue porque comiste mucho, o porque comiste mucha grasita, o algo. Ajá, ese fue un escenario. Pero el otro escenario es cuando tienes roces, en una familia luego hay roces, ¿no? Con los miembros de la familia, como que dices, no congenio tanto con él. Y esa parte también debemos de confesar esas ofensas, porque quizás en nuestra vida haya ese tipo de enfermedad, ¿no? Por tener, luego se acumula el odio, o puedes decir no tengo odio, pero sí es odio. Y por eso te empiezas a enfermar de la garganta, no sé, o sea, de lo menos que menos te imaginas, y ahí pasa, ¿no? Pero en este versículo 15 pues nos dice así, ¿no? Que confesemos, que les serán perdonados. Pero vamos a ver el 16, que es del que estoy hablando, del de las ofensas. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. Ahí está. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Santiago también estaba viendo que la iglesia en ese momento, pues como les decía, los ricos estaban oprimiendo a los otros, ¿no? Y luego se enfermaban y luego estaban se destruían unos con otros, pues hablando mal y todo esto, ¿no? Pero dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Él termina con esta, ya faltan 1, 2, 4 versículos. Y así de, ¿qué nos va a decir en esos 4 versículos? Como ya experimenté lo de la carta, dije, no la quiero volver a hacer, porque pues ya la estaba terminando, ¿no? Entonces, pero vean, la oración eficaz del justo puede mucho. Una sola frase, así muy cortita, yo dije, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién aquí es justo? ¿Quiénes somos justos? Muy bien. No está hablando de los súper justos, ¿no? No está hablando de que tengamos que ser, yo me creo mucho porque, no, a mí viene la gente y me dice y yo les digo la balanza así exactamente, ¿no? No habla de ese tipo de personas. Y para que no entendiéramos eso, Santiago nos pone un ejemplo en el siguiente versículo, que es el 17, y dice, ¿sí lo tenemos ahí? Sí. Elías era hombre justo, a pasiones semejantes a las nuestras. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Guau! No, pues a ver, déjame transportarme. A ver ustedes, ¿creen que vayan a orar para, no, Señor, que no llueva por esta razón?
¿no? Y dice, él era así, ¿no? Y dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ajá, él lo hizo. Y dice en el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y ahí terminó la carta. Ya. Y yo dije, ay, entonces él alcanzó a decirnos cosas tan valiosas, ¿no? En poquitos. Primeramente, que nosotros quizás nos comparamos, ¿no? Elías era un humano como nosotros, tal cual. Tenía las mismas debilidades, los temores, quizás las frustraciones, los miedos, no sé. Él aquí, por eso Santiago lo puso de ejemplo. Él era un hombre pues tal como nosotros. Y dice aquí, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Nuestras debilidades. Y oró con esa fe, ¿no? Entonces, si nosotros creyéramos que Dios se mueve con poder a través de la oración, ¿qué haríamos? Oraríamos más, porque quizás sí oramos, pero oraríamos más de lo que hacemos, porque diríamos, no, es que oramos y Dios contesta las oraciones, ¿no? Y qué cierre, ¿no? De la carta de Santiago, porque en los últimos 2 versículos, vamos a ver el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Hasta ahí, salvará de… ¿Qué dijo Santiago? Como andaban todos en persecución y ya se estaban descomponiendo todos, porque estaban cometiendo, ya enlistamos, ¿no? Que nos hacía falta sabiduría, que la lengua estaba hablando todo de todo, que no estábamos teniendo… pues no estábamos sujetos a Dios, hablando de la iglesia en ese tiempo, pues también había gente que se estaba yendo del camino. ¿Y qué dice Santiago? De alguna manera él responsabiliza, y también es un privilegio, ir por los que se están yendo de la iglesia, ¿no? Los que se van. Y dice aquí él, para animarlos, dice el último, y cubrirá multitud de pecados. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que para animarnos, si tú vas por alguien que se fue del camino del Señor, porque dice el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ajá. Y cubrirá multitud de pecados. Entonces es como un aliento que Santiago nos decía. Y pues sí, realmente yo dije, Santiago nos alcanzó a decir muchas cosas. Y finalmente, hermanos, pues les tengo una pequeña frase, ¿no? Aquí, que pues alguien pudiera decir, lee 5 capítulos de Santiago, lee solamente 5 capítulos de Santiago y serás sabio, serás salvo, serás, ponle ahí, muy inteligente en tu vida práctica como cristiano. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que en 5 capítulos Santiago, si hiciéramos todo lo que Santiago nos dijo aquí, realmente seríamos otras personas. Habla también de la autoridad para Jesús, ¿no? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ajá. Entonces, hagamos eso, sometámonos a lo que el Señor nos dice, resistamos la tempestad. Y el diablo va a huir, porque Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Amén, hermanos, pues esperamos que les haya sido de mucha bendición esta epístola, esta carta de Santiago, y que pues la pongamos en práctica, porque eso es lo mejor. Aunque sea una cosa, busca del 1 al 5 capítulos, lo que sea una cosa que pongas en práctica, te va a cambiar tu vida, hermano. Si puedes más de una, que mejor, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, es como el amor. En el amor no hay límites. Entonces igual
Creemos que esta palabra de Dios pues es de mucha bendición, fue de mucha bendición a nosotros, esperamos que también para ti, y pues que Dios siga teniendo el control de nuestras vidas, ¿no? Que Dios siga guiándonos, que Dios siga enseñándonos a través de nuestra vida en Cristo para llegar un día allá con Él. Pues vamos a orar, vamos a poner en este tiempo también ya para terminar este servicio, y pues vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad enorme de compartir esta palabra, Señor, y de que tú nos hables, Dios, porque al fin de cuentas es tu palabra la que nos guía, la que nos instruye, la que nos enseña, Señor, y a través de esta lectura, Señor, de esos capítulos, Señor, que terminamos el día de hoy, pues ha sido de tanta enseñanza para nuestras vidas, Señor, que creemos que tú algo hiciste en nuestros corazones y que seguramente, Señor, esta palabra va a dar fruto en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, germine y dé fruto, Señor, para que podamos ver, Señor, tus maravillas y podamos comprobar una vez más que tu palabra es eficaz en nuestras vidas, que tu palabra trae respuesta, que tu palabra trae crecimiento, Señor. Gracias te damos, Dios, por mis hermanos también que escucharon esta palabra, y te pido, Dios, que tú les animes cada día a través de tu palabra, Señor, y que cada vez que lleguen ellos a alguna situación en la que necesiten escuchar de ti esta palabra que leímos el día de hoy, Señor, tú se las recuerdes a través de tu Espíritu Santo, Dios, y que ellos mismos sean redargüidos y puedan correr a ti, Señor, como dice tu palabra, a tus pies con toda oración y ruego, Señor, que nuestra fe crezca y que podamos cada vez que llegamos a ti, Señor, confiar, creer que tú vas a hacer las cosas posibles, Dios, y no por nosotros, sino porque tú has dispuesto así para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, y en el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.